Hola, buenas tardes. Doy gracias a Dios por una vez más estar con vosotros en esta enseñanza preciosa de las Escrituras. Estamos estudiando el libro de los Romanos y damos la gloria a Dios por esta carta tan preciosa que escribió el apóstol Pablo. Nos quedamos en el capítulo 15 de la carta a los Romanos. Y yo de verdad despierto el espíritu de vuestra fe, de vuestro entendimiento, para que podamos entender lo que el Espíritu quiso decirnos en esta carta. Aleluya, bendecimos a Dios y glorificamos la presencia del Señor Jesucristo. La palabra de Dios la vamos a tomar en Romanos 15 a partir del verso 1, aunque en el estudio anterior habíamos tocado por encimita estos 3 versículos del verso 15. Hoy vamos a comenzar el capítulo 15. Dice la palabra de Dios así. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Damos gracias a Dios por su palabra. La palabra y el Espíritu es lo mismo, porque el Espíritu fue el que inspiró las palabras de la Biblia. Dice así este libro sagrado y santo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aquí Pablo habla de fuertes y débiles y habíamos sabido que era tocante a las cosas que no son muy necesarias para el reino, en cuanto a comida, en cuanto a días de fiestas, en cuanto a bebida. No es que quiera decir, usted puede ser borracho, soy libre para ser borracho. No, eso no. Los borrachos no heredan el reino. Pero que hay cosas que no son de primera importancia en el reino de los cielos, y en estas cosas unos pueden ser más libres que otros. Los más libres se consideran los fuertes. ¿Por qué? Porque Pablo fue un hombre que defendió a ultranza los mandamientos de Dios. Todas las cosas trató de cumplirla al máximo para agradar a Dios. Ahora él sabe que de estas leyes que él tuvo que cumplir, de estos rituales, de estos días de fiestas y de estas guardando días, habían cosas que no eran tan importantes en el reino. Para que él comprendiera eso era bastante difícil, porque él era un defensor, como digo, a ultranza de todas las leyes que habían en el Antiguo Testamento y que se habían impuesto los israelitas. Ahora él dice, estas cosas realmente no son importantes, importante es Cristo y la justicia de Dios en el reino de los cielos. Entonces él dice que los que son fuertes, los que saben que ya no tienen que guardar estos días, que estas fiestas, bueno, que no hay que guardarlas si no quieres, y eso no implica nada en la salvación. Dice, debemos soportar a los débiles, a los que creen que sí, que hay que hacerlo, que hay que guardar ciertas cosas, que hay que comer o no algunos alimentos, En esto nosotros debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. A mí no me interesa que tú creas que tú tienes que guardar tal día. Yo no lo guardo y ya está. Y con esto puedo ofender a mi hermano. Entonces sería esclava de mi libertad. No sería una libertad para la unidad de los hijos de Dios, el respeto y el amor a los demás. Sino soy esclava de mi libertad. Bueno, yo tomo y yo creo que Dios a mí no me acusa por eso. O yo hago otras cosas. Pongo un árbol de Navidad. A mí Dios eso no está escrito. Entonces eso, nadie me puede juzgar por eso. Pero yo tampoco debo hacerlo para molestar al que es débil y flaco en la fe. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación.
Él aclara aquí muy bien, cada uno de nosotros agrade a su prójimo para lo que es bueno en la edificación. No es que te voy a agradar en lo que no edifica, porque todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, no todo lo que está prohibido en la Biblia me es lícito, sino las cosas que estamos hablando que no tienen gran relevancia en el reino de los cielos, como guardar días, como comer ciertas comidas o no. ¿Entienden? Porque no es comida ni es bebida el reino de los cielos, sino justicia, paz, en el Señor y gozo. Entonces, amados hermanos, yo te voy a complacer a ti que eres mi hermano en lo que resulte para edificación del cuerpo. No te voy a agradar en lo que resulte para no edificación. No, yo voy a la discoteca con ella porque así yo le agrado a mi hermana, le agrado a mi hermano. No, en eso no es. No, yo voy a hacer esto que dice mi padre, de ir allí a comprarle alguna droga, alguna cosa. No, es para la edificación. Agradar a los hermanos en lo que a edificación se refiere. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. A ver, Jesucristo no se agradó a sí mismo, sino que él dice, los vituperios que te vituperaban, refiriéndose a Dios, todo lo malo que se dice de ti, todo lo malo que la humanidad dice de ti, todos esos vituperios, todas esas calumnias, todos esos falsos testimonios que se han dicho de Dios cayeron sobre mí, dice el Señor Jesucristo. Si decían que Dios es malo, decían que Jesucristo también. Si decían que Dios es arbitrario, Jesucristo también. Cuando usted, en vez de agradarse a sí mismo, se comporta como Jesucristo, los vituperios que le dicen a Dios se lo dicen a usted. Le dicen cínico, le dicen hipócrita, le dicen de todo. Pero como si esta persona ha maltratado tanto a la hermana Lili se atreve a amarlo y a decirle, eso son cosas de gente cínica. Porque en la realidad, en su corazón, seguro que tiene ganas de despreciarle. Los sentimientos de mi alma nada tienen que ver en el tema de Dios, ni los sentimientos de su alma. Estas son cosas que hay que crucificar. Nosotros nos guiamos por principios divinos. El perdón no es un sentimiento, el amor no es un sentimiento, son voluntades del Espíritu para agradar a Dios. ¿Entienden esto? Y cuando usted se comporta como a Cristo le gusta, dicen, qué falso es el hermano, qué falsa es. Ella seguro que quería decir un montón de cosas así, a lo mejor mi alma o el hombre de pecado tiene ganas de decir, pero aquí gobierna el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Nosotros los que nos comportamos como Cristo, y en esto me incluyo de una manera, sí, de verdad soportamos mucho vituperio, porque te dicen, pero a ver, ¿cómo es que tú crees en Dios si no tienes riqueza, no eres rica, no tienes una empresa, el mejor coche? Pero para eso no creo en Dios, porque yo no creo en Dios y lo tengo, ese es tu problema. Tú te llevarás eso para el infierno, yo para la gloria solo me llevo a Cristo. Sabe que ese sí nadie me lo puede quitar. ¿Entiende, hermano? Porque nosotros, los que hemos creído en Dios, nosotros creamos riquezas en el reino, donde la polilla no se lo va a comer, donde no lo vamos a dejar. Estas riquezas son las obras. Y las obras para quienes son, para nuestros hermanos, para nuestro prójimo. No hay otra forma de servir a Dios que no sea con mi prójimo, porque yo no puedo darle nada a Dios que esté en el cielo, sino yo tengo que dárselo al Espíritu Santo que habita en cada uno de mis hermanos. El Señor es poderoso, aleluya, gloria a Dios. Creo que esto quede claro. Los que cumplimos con lo que Dios dice, llevamos los vituperios de Cristo. Dicen, qué cobarde, lo desafió y no se pegó conmigo. Es así. No soy cobarde. El problema es que la venganza le pertenece a Cristo. ¿Entienden, hermanos? El perdón a mí. Si Dios quiere vengarse, es un asunto de Él. Yo no tengo deseo de venganza para nadie. Ni deseo que Dios me vengue de nadie.
sino que tenga misericordia como la tuvo de mí también. ¿Entienden eso? Entonces dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron, de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, para que nosotros aprendamos de todas las cosas que ocurrieron. No es para relatarnos hechos históricos, sino como enseñanza para nosotros, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vamos a ver, la esperanza que nosotros tenemos de estar con Jesús, la esperanza en gloria que tenemos de que Cristo venga a buscarnos, es la que nos hace a nosotros tener paciencia con todos y con nosotros mismos y ser consolados por Dios y consolar a los demás con la misma consolación con que fuimos consolados en nuestro día de la prueba. Entiéndase bien esto, hermanos amados. El que no lee la Escritura cada día ni tiene paciencia ni recibe consuelo. Porque dice que para eso se escribió, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, el estudiar las Escrituras cada día, el meditar en ellas, es lo que nos da a nosotros paciencia y es la que nos da consuelo. ¿Para qué? Para que tengamos esperanza, dice la palabra. Si no no tenemos esperanza. Lo que tenemos es desesperación. Mire, hermano, cuando usted no lee la palabra y usted no ve cómo los grandes hombres de Dios tuvieron paciencia y al final fueron consolados, usted no va a tener esperanza. Usted se va a envolver en su círculo de problemas, en su círculo de situaciones, y usted no va a poder extenderse en amor a los demás. ¿Por qué a usted le pasa eso? ¿Por qué piensa tanto en sus asuntos? Porque no piensa en los asuntos de Dios. Porque no piensa en los asuntos de los hijos de Dios. Por eso usted se encierra y es ahí. Hay una enfermedad que la gente ve en una burbuja porque no tiene anticuerpos contra nada y todo le afecta. Y hay personas que tienen que vivir en una burbuja porque espiritualmente no tienen defensa ninguna. Y todo el mundo le afecta y toda palabra que se dice es con esta persona y todo lo que se dice le crea un complejo. ¿Por qué? Porque usted no lee diariamente la palabra. Porque usted no ve la paciencia de los santos en las Escrituras. Ni cómo Dios los consoló. Ni cómo Dios actuó contra lo que lo deprimían sin razón. Pero si usted leyera la palabra, en ella usted va a encontrar, ella le va a proporcionar a usted, que es el Espíritu Santo, la paciencia, le va a dar el consuelo y su esperanza va a aumentar. Y esta esperanza de que Dios va a ser todo para ti, de que Dios va a mostrar todo su bien delante de ti, de que Dios va a pasar su gloria por delante de ti, de que Dios va a mostrarte su esplendor en la vida, de que según tu alma va desarrollándose, así también tú vas a agradarle en todo a Dios y usted va a prosperar en todo según su alma prospera. Si usted no lee la Biblia todos los días, eso se conoce porque la gente se encierra en su círculo. Hermanos, todos pasamos problemas muy duros. Este tiempo es tiempo de oración porque los días se acercan. Hay que aprovechar los días porque los días son malos. Pero todas las cosas que el enemigo pone, todas las trampas que Dios le permite poner, es para valorar su nivel de compromiso con Dios. Si usted se pone a pensar en todo lo malo que pasa, usted no va a lograr una comunión con Dios, usted no va a dar gracia por todo, usted no va a poder ser consolado porque usted no tiene ganas de leer la Biblia ni nada, porque usted tiene muchos problemas. Hermano, ¿usted quiere tener paciencia? ¿Usted quiere ser consolado? ¿Usted quiere que la esperanza le haga que usted no se mire tanto a sí mismo, sino que mire a su hermano y sus circunstancias? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Entonces usted tiene que leer la palabra, porque la palabra está escrita no para relatar historias ni hechos, sino para darle a usted paciencia y consolación y esperanza, que es la madre del amor. Y entonces dice el verso 5, pero el Dios de la paciencia
y de la consolación. Ahora él hace una oración. Y en esta oración me uno a Pablo. Pablo en mí haciendo esta oración, hermanos. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, aleluya, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que podamos glorificar a Dios juntos con el mismo corazón. Nos dé un mismo sentir en Cristo Jesús. Le voy a decir, la unidad del cuerpo de Cristo, que estamos hablando últimamente del discernimiento del cuerpo del Señor, no se hace buscando la unidad y persiguiendo la unidad del cuerpo, sino persiguiendo a Jesucristo, que es el que nos da el mismo sentir. Nosotros perseguimos a Cristo y Dios nos da el sentir de la unidad. Nos permite discernir su cuerpo, hermanos. No es esforzándonos porque el cuerpo esté unido, es esforzándonos por estar unidos a Jesús. Me uno a esta oración de Pablo y quiero que el Dios de la paciencia y de la consolación nos permita seguir a Cristo y tener este sentir que hubo en el Señor de unidad de su cuerpo. Quiero que Dios les bendiga muchísimo y estoy muy agradecida de que ustedes presten atención a estos estudios de la carta a los romanos. Que Dios les bendiga grandemente siempre, siempre y siempre.